Noticias Independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. Estados Unidos asegura que posible visita de Díaz-Canel no implica apoyo al gobierno cubano. Un vocero del Departamento de Estado declaró que la posible visita del gobernante Miguel Díaz-Canel a la sede de Naciones Unidas en Nueva York este mes de ninguna manera implica apoyo al gobierno cubano. Ante las consultas de varios medios, la agencia estadounidense indicó que Estados Unidos, como nación anfitriona de las Naciones Unidas, da la bienvenida a todos los líderes extranjeros a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto de ninguna manera implica apoyo al gobierno cubano. Cuba sigue teniendo uno de los peores historiales de derechos humanos del hemisferio. El funcionario recordó que en la isla existen más de 1000 presos políticos y reiteró el llamado a su liberación inmediata. Ante la filtración de evidencias sobre reclutamientos de cubanos en Rusia, el régimen comunista de La Habana reacciona. La Habana anunció que había procedido con el arresto de al menos 17 personas, implicadas en lo que ellos calificaron como una red de reclutamiento de Rusia para la invasión a Ucrania. La Habana anunció el jueves que había procedido con el arresto de al menos 17 personas implicadas en lo que ellos calificaron como una red de reclutamiento de Rusia para la invasión a Ucrania. Eran los encargados de captar nacionales, ciudadanos cubanos dentro del país, interesados en alistarse, en incorporarse a estas acciones bélicas en el exterior. Fundamentalmente personas que tenían como característica que son con conducta antisocial, con antecedentes delictivos. Ahora el régimen pinta, según entendidos en el tema, un panorama diferente. La pasada semana la madre de Alex Rolando Vega Díaz, uno de los jóvenes que están en Rusia contratados por el ejército de ese país, expresó las motivaciones que llevaron a ello a su hijo. El mío dijo que prefería morirse bajo las bombas ucranianas que no de hambre y de tristeza aquí. Este miércoles Inform Napal, una iniciativa voluntaria para informar a los ciudadanos ucranianos y al pueblo extranjero sobre la guerra ruso-ucraniana, titulaba "Reclutas cubanos luchan contra Ucrania en el campo de batalla de la Federación Rusa". Un artículo basado en información filtrada por el grupo de hackers ucranianos Resistencia Cibernética, que proporcionó los pasaportes, tarjetas de entrada a la Federación Rusa, fotos y comunicaciones electrónicas de cubanos que habrían sido reclutados como mercenarios por el ejército ruso. Supuestamente me dieron un contrato de trabajo. Contrato de trabajo que yo, hablando como buen cubano, lo tomé normal. Este testimoniante dice ser padre de un joven que está en Rusia, producto de esta operación de reclutamiento. Es la única persona sin filiación gubernamental presente en el material difundido por los órganos de prensa al servicio del Estado partido, que resalta que los implicados podrían recibir condenas de 30 años, cadena perpetua e incluso pena de muerte. El Kremlin ha rechazado los informes sobre el reclutamiento de cubanos. El primer vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal, Alexei Chepa, no descartó que los ciudadanos cubanos puedan autoorganizarse para ayudar a la Federación Rusa, y fue tajante al decir que Moscú no recluta a nadie. Despachos de prensa han denunciado este proceder desde marzo pasado. El servicio de noticias Riazán titulaba el 24 de ese mes: ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán. Al analizar los documentos filtrados y divulgados por Inform Napalm, se observa que varios de los pasaportes mostrados fueron solicitados recientemente, posterior a la denuncia del reclutamiento en Riazán. Este, por ejemplo, fue emitido en La Habana el 13 de julio pasado. Las entradas a territorio ruso también en muchos casos son recientes. Por ejemplo, este ciudadano cubano entró por el aeropuerto internacional de Moscú Sheremetyevo como turista el 10 de agosto y recibió autorización para una estancia de 90 días, es decir, hasta el 7 de noviembre. Decenas de diputados del Parlamento ucraniano manifestaron una profunda preocupación por la presencia y participación de fuerzas y mercenarios cubanos en la invasión genocida a territorio de Ucrania.
El diputado Oleksandr Mereshko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, en su cuenta de Twitter dijo, y citamos, «El régimen comunista de Cuba finge que no tiene nada que ver con este tráfico de personas», y enfatizó que la Unión Europea debería dejar de financiar al régimen totalitario prorruso inmediatamente. Denuncian crisis de recogida de basura en Cuba. Imágenes y denuncias sobre crisis de recogida de basura en Cuba se multiplican en redes sociales. Yo, Jorge Félix Díaz, trabajador de comunales hace más de 12 años, no nos dan un par de guantes. Pero bueno, uno tiene que comprar su escoba porque con una escoba que le dan, el aguacero, el charco y todo eso, recogiendo perros, recogiendo gatos, recogiendo ratones, todo tipo de animales especiales, y con una escoba, y sin guantes, sin un sombrero, sin un movedor, sin un par de botas, sin nada. Cativo disidente llega a Miami y el reportero Lázaro Yuri Valle recibe un pase para salir de prisión en Cuba. El activista cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo disidente, llegó a Miami este pasado viernes gracias al programa de parole humanitario. El opositor fue condenado a finales de noviembre de 2022 a 2 años y 6 meses de prisión por los delitos de desobediencia y desacato, pero en junio pasado el régimen le otorgó la libertad condicional. Otro activista que también fue sentenciado el año pasado, esta vez a 5 años de prisión por lanzar octavillas proponiendo elecciones, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, recibió su primer pase para visitar su casa tras más de 2 años encarcelado. Valle Roca, que fue condenado por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia, declaró este pasado viernes que está delicado de salud. Estoy sordo, tengo pérdida de memoria, estoy perdiendo la vista, estoy flaco, dijo y describió que en la prisión donde se encuentra el nivel de humedad es muy alto y los calores, los mosquitos, las chinches ratones, las ratas salen por el hueco de la letrina. Religiosos alertan sobre profunda crisis en Cuba en jornadas de celebración de la Caridad del Cobre. Religiosos cubanos han denunciado la difícil situación que enfrentan los residentes en la isla durante las jornadas de celebración de la patrona de Cuba. La superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Sor Nadiesca Almeida Miguel, declaró en sus redes sociales, en la víspera del Día de la Virgen de la Caridad: ¿a quién le importa tanto dolor, desgarro, indolencia, tristeza, impotencia, llanto, soledades? ¿A quién le sigue importando este vacío en el que ha caído de forma vertiginosa y sigue cayendo con más profundidad este país? ¿A quién le duele el alma cuando escuchas tantos y tan estremecedores sufrimientos? ¿Quién se hace responsable de tanta desidia, de que tantas personas no tengan una mirada feliz y ni siquiera las fuerzas para soportar lo cotidiano? Necesitamos volvernos a María para decirle: Señora, queremos salvar la vida, convierta las viejas tinajas que no nos alimenta, que no nos da vida, que nos han impuestos, de la violencia que no nos pertenece, de la envidia que no nos caracterizaba, de la delación y la chivatería y del egoísmo, conviértelas en las nuevas tinajas de la generosidad, afirmó el sacerdote cubano Rafael Sayas Díaz. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.